Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Natalia Varia y soy coordinadora de sostenibilidad en la Cámara de Comercio de Santiago. Muchas gracias a todos ustedes por estar conectándose a este webinar, el primero de 3 de este ciclo sobre cómo medir, sobre cómo reducir y sobre cómo alcanzar la carbono neutralidad. En la Cámara, la plena convicción de que el desarrollo sostenible pasó de ser un aspecto clave y en ese sentido la acción es los evidentes grandes desafíos que tenemos en la actualidad. La ciencia ha sido contundente, como saben, y me imagino que han visto, respecto al impacto que está teniendo el cambio climático en la vida de todo el ecosistema, y la evidencia ya nos ha mostrado que los efectos del aumento de la temperatura son devastadores para el planeta, el único que tenemos hasta ahora para vivir. Es en dicho contexto que la responsabilidad es de cada uno de nosotros y de las organizaciones en las que nos desarrollamos frente al calentamiento global, y también, en conjunto con eso, trabajar por nuestra resiliencia. Para ayudarnos a tomar acción, tenemos el lujo de contar con el equipo de Huella Chile, compuesto por Sebastián Garín, Ana Guerrero y Daniela Gormaz, que, bueno, este programa nace en el 2013, bajo el alero del Ministerio de Medio Ambiente, para gestionar los gases de efecto invernadero de organizaciones tanto públicas como privadas. En esta ocasión nos va a acompañar Ana y Daniela. Sebastián se va a sumar en las sesiones que vienen esta semana. Para los que no lo tengan presente, hoy es la sesión para medir, mañana es la sesión para reducir los gases de efecto invernadero y el jueves es la sesión para analizar cómo alcanzar la carbono neutralidad. Así que, bueno, para no robarles más tiempo, los dejo con Daniela. Bueno, gracias Natacha. Gracias a todos por asistir a esta presentación. Yo me presento, soy Daniela Gormaz, profesional del programa Huella Chile, y me acompaña también Ana Guerrero, también profesional del programa Huella Chile, y para nosotros es un honor poder estar presentando y haciendo estas capacitaciones en conjunto con la Cámara de Comercio. Esperemos que esto sea una instancia muy provechosa para todos y todos ustedes. Y de todas formas el material igual va a quedar disponible luego en las redes sociales también de la Cámara de Comercio y también de nosotros. Va a quedar como material disponible en nuestra página. Así que esperemos que sea muy provechoso, y cualquier duda también puede levantar la manito y al final vamos a tener una sesión de consultas. ¿Sí? Daniela, tal vez, perdona, solamente ¿sí? complementar que además de levantar la mano, igual pueden ir dejando las preguntas en el chat y las vamos a ir recogiendo para poder revisarlas al final de la sesión todas juntas en lo posible, que así logramos abordar más preguntas, yo creo. Sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla. Ahí creo que se ve. Voy a mover esta barrita hacia acá, porque no. Ya. Bueno, como había mencionado Natacha, esta presentación va a estar enfocada en la gestión del carbono en las organizaciones, en particular en la parte de medición de inventarios de gases de efecto invernadero, o cuantificación, como nosotros también se dice. Y esto está también enfocado para poder enseñarle a ustedes cómo cuantificar, cómo medir, cómo gestionar un poco sus gases de efecto invernadero a nivel organizacional, y también cómo usar nuestra plataforma la plataforma del programa Huella Chile para poder cuantificar finalmente todas sus emisiones. También vamos a hacer un recorrido por la plataforma para que aprendan a utilizarla y a utilizar también nuestra calculadora de emisiones. Ahí. Entonces, un poco el índice de nuestra presentación que vamos a hacer con mi compañera. Vamos a dar un contexto a modo general de lo que es el cambio climático, de la importancia que tiene desde hace ya varios años en nuestra vida. Luego vamos a entrar un poco en el programa Huella Chile, cómo se inserta este programa dentro del contexto nacional, cómo este programa puede ayudarlo a ustedes para poder gestionar sus gases de efecto invernadero. Luego vamos a partir con la cuantificación, yéndonos al caso específico de la huella de carbono organizacional, enfocada en organizaciones, y finalmente vamos a ver un caso práctico de cómo vamos a poder cuantificar los datos, medir los datos y finalmente subirlos a la plataforma para poder postular a los sellos, que es uno de los pilares también del programa Huella Chile. A modo de contexto del cambio climático, bueno, el cambio climático ya todos yo creo que saben, se ha escuchado en las noticias un poco qué es lo que es, y se demoniza un poco lo que es el cambio climático en sus inicios, hace ya
varios siglos. No era algo malo, de hecho es lo que permitía finalmente la vida en la Tierra, permitía de que ocurrieran como estos cambios ya de las eras glaciares. Entonces el cambio climático históricamente sin el efecto humano era algo que permitía finalmente la vida en la Tierra. Pero ya últimamente, a partir desde la industrialización, podemos ver que esta carrera por generar industrias más rápidas, más efectivas, por producir más, han incrementado el cambio climático, que finalmente es uno de los efectos del calentamiento global. El calentamiento global finalmente es lo que podemos ver en esta imagen, donde tenemos ciertos gases que se llaman los gases de efecto invernadero, que acá tenemos, en esta parte, de la parte izquierda de la figura, tenemos como un estado natural, donde los gases de efecto invernadero permiten que algunos gases retornen a la Tierra, pero también permiten que otros salgan, ¿sí? Los rayos solares. Finalmente, como hay un aumento en este efecto de los gases invernaderos, los rayos del sol, la energía entra a la Tierra, pero finalmente no puede salir de esta capa, de la capa de ozono, y finalmente provoca un aumento de la temperatura de la Tierra, generando así, aumentando el cambio climático, y este aumento de la temperatura trae consigo ya varios efectos que muchos ya conocemos. Tenemos la sequía, tenemos el aumento de las temperaturas, tenemos los incendios, entre otros. Entonces vemos que todo esto del cambio climático ha sido principalmente causado por los humanos. De hecho, el último informe del IPCC dice que el 99,9% del cambio climático actual, como lo conocemos, es de efecto antropogénico. Por lo tanto, para todos aquellos que son aún escépticos un poco de lo que es el cambio climático, la ciencia dice lo contrario. El cambio climático es algo real ya, y nosotros finalmente somos los culpables y los responsables de este efecto en el planeta, y también los responsables de poder generar acciones para que esto vaya cambiando. ¿Sí? Y vemos también que en la atmósfera hay varios gases, ¿sí? Tenemos que la atmósfera se compone principalmente de oxígeno, argón y nitrógeno, 99,9% aproximadamente, y solo el 0,07% de los gases que están en la atmósfera son de gases de efecto invernadero, que son estos gases que finalmente provocan este calentamiento en la Tierra. Pero vemos que luego desde la revolución industrial, vemos que el CO2, que es el principal gas de efecto invernadero, ha aumentado en torno a un 43%. ¿Sí? Entonces vemos que hay un aumento progresivo de estos gases de efecto invernadero. Vamos a ver más adelante qué son estos gases de efecto invernadero y por qué se comparan un poco con el CO2, que es más abundante, pero vemos que hay un aumento progresivo en estos gases de efecto invernadero, y que cada vez va en aumento esta composición, y provocan, como había dicho, este aumento de la temperatura de la Tierra. Y qué mejor, yo creo, que ver los efectos del cambio climático que todos ya, todas y todos conocemos, que son las noticias. Tenemos noticias internacionales, noticias nacionales. Vemos como el cambio climático cada vez es algo más real para nosotros. Antes lo podíamos ver como algo muy a futuro, pero finalmente ahora vemos que algo que ya está pasando, que ya no está afectando a nosotros como planeta, y no solo como planeta, sino como seres individuales, ya nos afecta a los efectos finalmente del cambio climático. Y aquí vemos algunas noticias que pasaron hace algún tiempo sobre este cambio climático y los efectos que puede tener. Por ejemplo, vimos esta nube roja que azotó como a California con los incendios forestales que hubieron. Todavía siguen habiendo incendios forestales en algunas partes del mundo, incendios que no son posibles de controlar, que se ve que algunos son, algunos son controlados y otros no, y algunos son provocados finalmente por humanos, pero con altas temperaturas es mucho más fácil la propagación y mucho más difícil el control finalmente de estos incendios forestales, que no solamente en la contaminación instantánea que causan esos incendios, sino toda la biomasa que se pierde, toda la capacidad de absorción de estos bosques, que van a tardar años finalmente en restaurarse. Por lo tanto, tenemos eso, uno de los efectos. También tenemos las marejadas, el aumento en la sequía.
el efecto del aumento del nivel del mar, también tenemos eso como efecto del cambio climático. Y a nivel más local también podemos ver los efectos del cambio climático en nuestro país, ¿sí? Vimos que el año pasado, no el año pasado, de hecho fue este año, se registró que julio fue el año más seco y más caluroso de hace siglos. Entonces vemos que ya nos está afectando y se ven estos efectos. También vimos, ahora estamos viendo lo del desierto florido en Atacama, que todavía no se sabe qué va a pasar con el cambio de las temperaturas. Algunas personas o algunos políticos estaban como sugiriendo regar artificialmente el desierto para que pudiera florecer y así mejorar el turismo. Tenemos también ciertos estudios que dicen que vamos a empobrecer un tercio en los próximos 25 años si es que no hacemos nada. Entonces, estos efectos del cambio climático no solamente lo vemos en el clima, en estos efectos de la sequía, el aumento de las precipitaciones o estos eventos extremos que vemos que algún día está lloviendo y el otro día está soleado. Estos eventos extremos cada vez se van a hacer más recurrentes, pero no solamente vemos como el efecto del cambio climático en el clima, sino que también lo vemos en otros aspectos de la vida, como lo es la economía, que también tenemos estudios que dicen que si, por ejemplo, invirtiéramos mucho más en solucionar o en mitigar los problemas del cambio climático, en mitigar y en adaptarnos, podríamos ahorrarnos miles de millones a futuro, ¿sí? El cambio climático también va a traer muchos problemas económicos a futuro y en particular en países pobres los va a empobrecer aún más. Entonces, también tenemos esos efectos acá en Chile, donde aquí, bueno, en el estudio dice que casi un tercio va a ser más pobre en 25 años si es que no hacemos nada. Entonces, no solamente son los efectos climáticos propiamente tal, sino que también tenemos efectos sociales, efectos económicos dentro de nuestro planeta y dentro de nuestro país. Y también en el contexto nacional, hay 9 características enunciadas por la Convención Marco de la ONU, que son características de vulnerabilidad, y Chile tiene 7 de estas 9 características. Por lo tanto, Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Tenemos zonas de áreas de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques, que también esta zona de bosques, como habíamos dicho, ya pueden tener riesgo de incendios. De hecho, ahora con las altas temperaturas ya empezaron los programas para control de incendios, ya a un poco a incentivar a la gente a tener cuidado con la causa de los incendios en los cerros, por ejemplo, que las personas son uno de los principales focos de incendio. Entonces, finalmente tenemos muchos ítems de vulnerabilidad. Somos un país altamente vulnerable a estos efectos del cambio climático, por lo tanto debemos preocuparnos altamente de estos efectos y de cómo adaptarnos y cómo mitigar finalmente también nuestras emisiones, ¿sí? Y un poco de contexto nacional, de política de lo que esto es el cambio climático a nivel nacional. Todo esto nace a partir del año 94 aproximadamente, con la ratificación de esta Convención Marco de la ONU, que finalmente Chile se hace parte luego del protocolo de Kioto, que es uno de los principales protocolos que se ha firmado. Luego se creó el Plan Nacional de Cambio Climático, se creó el Ministerio del Medio Ambiente el año 2010, y Chile también es parte de la COP21 que se realizó en París el año 2015, donde nuevamente se ratifican todos estos compromisos que Chile hace ante los distintos países. Todos los países presentan sus contribuciones, las NDC, sus contribuciones nacionalmente determinantes, que son finalmente acciones que van a tomar los países para poder adaptarse, para poder mitigar el cambio climático, y son compromisos que toman ante la Convención Marco. Luego se van creando distintos planes sectoriales, planes nacionales de mitigación, de adaptación. Se van actualizando y ratificando estos compromisos nacionalmente determinantes. También Chile fue sede, pero finalmente se tuvo que cambiar el año 2019 de la COP, pero finalmente se tuvo que cambiar ese año.
Y el año 2020 se lanza finalmente el proyecto de ley marco de cambio climático, que reúne un poco de todo lo que es las acciones que se van a implementar, el financiamiento, la política, de cómo podemos abordar el cambio climático en nuestro país. Este proyecto todavía está en tramitación, ya salió una de las cámaras, no me acuerdo cuál, y ahora va a entrar a siguiéndola finalmente un poco el paso a paso de lo que hacen los proyectos de ley. Y el 2021, que fue lo último que se está trabajando, son los planes sectoriales que ya se aprobaron, que son los planes por sector, para poder establecer acciones en los distintos sectores, sector energía, sector UTCUT, sector uso de la tierra, entre otros. Entonces, esa es un poco la línea de tiempo muy general y muy resumida de lo que ha sido la acción paulatina de nuestro país en contexto y en materia de cambio climático, en tomar acción en cada uno de estos compromisos internacionales que va tomando en estas distintas acciones que se toman desde el país. Por lo tanto, vemos que sí se ha hecho acción y que si bien todavía queda mucho camino por recorrer. Y vemos que a modo general para las organizaciones, para las personas, en particular como esta presentación está enfocada en organizaciones, vamos a tener distintos riesgos y oportunidades del cambio climático. Ciertos riesgos, por ejemplo, nuevas normativas. En este caso ya se lanzó la ley del impuesto verde, donde tenemos que, a modo general, quien contamina paga. Por lo tanto, tenemos estos riesgos respecto a las nuevas normativas. Pueden cambiar las normativas y eso va a generar un riesgo finalmente para la organización, que va a incurrir en mayores gastos. Por lo tanto, es un riesgo el cambio climático a nivel organizacional. Por eso, mejor mitigar desde ya. También tenemos los eventos extremos que no solo afectan a las personas, sino que también a las organizaciones. Por ejemplo, el aumento de las marejadas afectó mucho a los puertos. En gran medida perdieron incluso ahí producción en los puertos. Por lo tanto, creo que hay un micrófono abierto, por si lo pueden silenciar, por favor. Lo busco ahora. No sé si lo pueden silenciar. Entonces los eventos extremos también afectan a las organizaciones. Nos vemos que no solo afectan a las personas, sino también a las organizaciones. Si tenemos una planta forestal, por ejemplo, tenemos el riesgo constante de incendio en nuestras plantaciones. También tenemos una buena vulnerabilidad en la cadena de valor. Por ejemplo, si nosotros dependemos de estos puertos, dependemos de estas plantas forestales, y estas plantas se caen, les pasa algo por estos eventos extremos o por cualquier otro aspecto del cambio climático, va a ser mucho más vulnerable nuestra cadena de valor, lo que también aumenta el precio de los recursos. También tenemos barreras de mercado. Vemos que en otros países ya están implementando algunas barreras de, por ejemplo, tener algún sello sustentable para poder aceptar la importación de algunos productos o tener bajo consumo hídrico. Entonces también tenemos estas barreras de mercado a las cuales nos tenemos que adaptar como organizaciones. Y esto todo tiene relación con el cambio climático. Y finalmente, uno de los más claros es el riesgo reputacional, que cada vez se va haciendo más latente. Empresas que más contaminan, más baja reputación tienen en general por la sociedad, por las comunidades que viven alrededor incluso. Entonces, también tenemos este riesgo reputacional dentro de los riesgos finalmente del cambio climático y de la contaminación finalmente que podemos generar o que nos pueden afectar. Y también como riesgo tenemos oportunidad de innovación dentro de nuestras cadenas de valores, oportunidad de ahorro económico. Como había mencionado, existen diversos estudios que muestran que si uno invierte actualmente en soluciones del cambio climático se puede ahorrar mucho a futuro. Por lo tanto, el cambio climático no es algo que debemos ver como una inversión mal realizada, sino que como una inversión bien realizada. También una mejora reputacional, claramente, la apertura a nuevos mercados. También tenemos la apertura del mercado del carbono, que también es como una nueva oportunidad dentro de esto del cambio climático. Va a ser un elemento diferenciador si es que nuestra organización hace acción sobre esto.
y una resiliencia finalmente del negocio, ya que tiene esto relación como con lo que no era de estos efectos finalmente del cambio climático. ¿Y cómo se inserta el programa Huella Chile dentro de todo esto? Bueno, el programa Huella Chile es un programa que nace el año 2013 bajo el alero del Ministerio del Medio Ambiente y financiado por diversos contribuyentes, en este caso el PNUD y el NDC Partnership financiaron el programa en un inicio, lo sigue financiando. Y el objetivo del programa Huella Chile es incentivar voluntariamente, y esto es bien importante, es voluntario el programa, la participación activa del sector privado, y en realidad no solamente del sector privado, del sector público y privado, en los compromisos de mitigación del cambio climático asumidos en la NDC de Chile. Es decir, incentiva la participación y la acción climática desde las organizaciones, y no solo desde las organizaciones ya, vamos a mostrarle más adelante que no solo estamos tomando acción en organización, sino también ya en territorio y eventos, para poder contribuir con estas contribuciones nacionalmente determinantes. ¿Y cómo lo hace? Finalmente fomentando el cálculo, reporte y gestión de los gases de efecto invernadero que tienen relación con la mitigación en organizaciones del sector público y privado, y teniendo un enfoque organizacional, de eventos y comunal. Sí, el enfoque comunal se va a implementar a partir ya del próximo año. Estamos terminando ya la plataforma y haciendo los últimos ajustes para que las comunas y los territorios ya puedan empezar a cuantificar su impacto ambiental. Pero lo que más tenemos desarrollado hasta el momento es de organizaciones y territorios, perdón, y de eventos. Y esta presentación se va a enfocar principalmente en organizaciones. Como habíamos dicho, el programa Huella Chile, la participación es totalmente voluntaria, es abierta para todas las organizaciones de Chile y no tiene un costo directo, no tiene un costo de membresía, ni de uso de nuestras plataformas, ni tampoco de la gestión de los sellos. Sí tiene un costo indirecto al momento de querer optar a un sello de reconocimiento del programa Huella Chile, que eso lo vamos a ver inmediatamente, que tiene relación con la verificación. ¿Sí? Cualquier organización que quiera obtener un sello de nuestro programa tiene que, su inventario, que es el primer sello, o cualquiera de los sellos, tiene que verificar. ¿Sí? Y esta verificación es realizada por una organización que es tercera parte independiente. Dentro de un listado que nosotros tenemos en nuestra página hay un listado de organizaciones verificadoras que finalmente son quienes van a verificarle a ustedes, y ustedes deben pagarle directamente a ellas este servicio de verificación. Entonces, nosotros como programa no tenemos un costo asociado, pero sí hay un costo indirecto asociado al servicio de verificación de la tercera parte independiente. Y en Huella Chile tenemos 3 pilares fundamentales. El primero es la herramienta de cálculo, que es en línea y gratuita, en ventanilla única, que lo vamos a ver al final. También tenemos un apoyo técnico a los usuarios, que esta capacitación se enmarca finalmente dentro de ese apoyo técnico. Además, siempre estamos respondiendo dudas a través del correo. Y finalmente, el último pilar es la entrega de estos reconocimientos según el nivel de gestión. Vamos a partir con la primer pilar, que es la herramienta de cálculo. Esto se inserta en la ventanilla única del REDC. Vamos a ver más adelante cuáles son los pasos finalmente para poder acceder a esta plataforma y cuáles son los distintos ítems que podemos ver dentro de esta plataforma. El segundo pilar es el apoyo técnico. Aquí se ven imágenes de nuestros compañeros haciendo capacitaciones presenciales, pero también tenemos capacitaciones online ahora principalmente. Ya no sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad. Pero las capacitaciones online igual nos han abierto varias puertas de poder llegar a más personas y no tener que, por ejemplo, viajar tanto para hacer las capacitaciones. Y también dentro de nuestro pilar de apoyo técnico también tenemos nuestra página web, donde tenemos distintas secciones, donde pueden ver material de apoyo, videos que nosotros ponemos, enlaces de interés, y siempre tenemos el correo, que es huellachile@mma.gov.cl, en el cual ustedes pueden enviar cualquier consulta que estimen pertinente y nosotros les vamos a responder lo más rápido posible las dudas que ustedes tengan respecto al programa, a la cuantificación, a la obtención de sellos o a lo que sea. Y finalmente la entrega de sellos. Actualmente tenemos 2 niveles, el nivel organizacional, que contamos con 4 sellos, y el nivel de eventos, que contamos con 2 sellos.
el nivel organizacional, que es donde nos vamos a enfocar, tenemos el sello de cuantificación, el de reducción, el de neutralización y el de excelencia. El sello de cuantificación es sobre cuantificar y reportar las emisiones utilizando la herramienta del programa Huella Chile. No es necesario que sea la herramienta de cuantificación, sino que ustedes pueden usar también sus propias herramientas de cálculo, pero todo se postula a través del programa de la herramienta de Huella Chile, que está inserta en ventanilla única. Otro micrófono abierto, por si lo pueden Ahí apagar, lo silenciamos, sí. Ya, gracias. El segundo sello es el de reducción, que es cuantificar, reportar reducciones de emisiones que sean por acciones implementadas en la organización. Y esto es bien importante, que son acciones y proyectos finalmente de reducción los que se presentan. No reducciones a nivel de inventario, y esto lo vamos a ver mucho más en detalle en los siguientes talleres que vamos a tener con la Cámara de Comercio. El tercer sello es el de neutralización, que finalmente es todo lo que no pude reducir anteriormente y lo tengo cuantificado. Lo puedo neutralizar adquiriendo créditos de carbono de proyectos nacionales. Y el último sello, que es el de excelencia, es de cumplir con 4 de 7 atributos que nosotros tenemos. Y el último que agregamos fue el de género, para cumplir equidad de género, y tenemos varios prerequisitos también asociados a la adquisición finalmente del cuarto sello, que es el sello de excelencia. Y un poco el paso a paso para poder obtener el primer reconocimiento, que es el de cuantificación. El primer paso es enviar una carta de compromiso que se puede descargar en nuestra página web. Y esta carta de compromiso se rellena y se firma por el representante legal y se envía al correo de Huella Chile, ¿sí? Una vez que ustedes envían la carta de compromiso, nosotros lo recibimos y le mandamos un correo a ustedes con un poco confirmando la recepción de la carta e indicándole los pasos a seguir. Pero finalmente los pasos a seguir es acceder a la calculadora, a nuestra herramienta de cálculo, que es a través de ventanilla única. Ustedes tienen que solicitar el sectorial de huella de carbono, pero esto se hace solo si es que ustedes ya mandaron la carta y si nosotros le confirmamos la recepción de la carta. Solicitan el sectorial de huella de carbono y una vez que lo hayan hecho, nosotros lo vamos a revisar, lo vamos a aprobar y ustedes proceden a la cuantificación dentro de nuestra plataforma. También pueden usar calculadoras propias, pero en el caso de que no, pueden usar la nuestra, que es bastante sencilla de usar y ahora vamos a ver un poco cómo se usa. Luego de eso se hace un informe de cuantificación, que también el formato se descarga en nuestra plataforma. Y finalmente todos estos datos se mandan a verificar con una tercera parte independiente, y una vez que el verificador ya esté ok con la verificación, se postula el reconocimiento con 3 documentos. El primero es el informe de verificación, el segundo es el informe de cuantificación que ustedes previamente debieron haber realizado, y el último es una carta que es una autodeclaración de no conflicto de interés, que tiene relación con que la entidad verificadora finalmente es tercera parte independiente y no formó parte de su proceso de cuantificación, solamente de verificación. Entonces, con estos 3 documentos se postula el reconocimiento en la misma plataforma. Y ahora lo voy a dejar con mi compañera Anita, que les va a hablar un poco más de lo que era la cuantificación y la huella de carbono. Gracias, Dani. Creo que ya estamos viendo. Sí, no sé si se ve la misma. Ya, perfecto. Ya. Entonces ahora entramos de lleno en lo que es la huella de carbono. La huella de carbono, como definición, es el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero, producidas directa e indirectamente. Puede ser por personas, organizaciones, productos, eventos, regiones geográficas, y todas estas emisiones se manifiestan en CO2 equivalente. Es una herramienta útil de gestión que nos permite conocer nuestras conductas o acciones que están contribuyendo a aumentar nuestras emisiones. Podemos visualizar cómo mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos. Como bien dije, la huella de carbono se manifiesta en CO2 equivalente, pero y en la cuantificación de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son estos gases de efecto invernadero? Son 7, que es el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los HFC, los PFC, el SF6 y NF3. Ya, a modo de ejemplo, tenemos el metano, principalmente se puede
visualizar en relleno sanitario las emisiones que se generan, en temas de agricultura, en temas de ganadería. El óxido nitroso puede ser, también se ve en temas de agricultura, por ejemplo los fertilizantes nitrogenados. Los hidrofluorocarbonos, que son los HFC, los podemos ver en los gases refrigerantes. El PFC y perfluorocarbono en la producción de aluminio. Y bueno, el dióxido de carbono, ustedes lo pueden visualizar en la combustión del combustible. Cada uno de estos gases tiene un potencial de calentamiento global y es una especie de factor de conversión que nos permite visualizar cuánto equivale un kilo o una tonelada de este gas relacionado al CO2 equivalente. Nosotros ya actualmente estamos trabajando con el AR5, la plataforma está con ese dato de conversión. Por ende, el óxido de nitrógeno es equivalente a 265 veces el dióxido de carbono. La huella de carbono tiene distintas metodologías de cuantificación, entonces esto va a depender del enfoque que nosotros le demos. Como mencioné previamente, puede ser la cuantificación de un evento, de un territorio, en este caso estamos conversando de lo que es las organizaciones, y cada uno de estos tiene sus propias metodologías. Por ejemplo, para escala comunitaria, que es como territorial, tenemos el GPC, para organizaciones tenemos el GHG Protocol, y así también ciertas ISO, la ISO 14064, que es para organizaciones, la 14067, que es para productos servicios. Hay ciertos sectores que han desarrollado sus propias metodologías más específicas, por ejemplo, para el caso de los puertos. También está la PAS 2050, que son para huellas de carbonos de productos y servicios. Nosotros como Huella Chile estamos trabajando con las ISO. En este caso, para lo que es organización, la 14064, parte 1, porque esta es la 14064 se subdivide en 3 partes. La parte 1 es de cuantificación, la parte 2 es de proyectos de mitigación, y la parte 3 es de los lineamientos para una verificación. Entonces nos vamos a enfocar en lo que es la parte 1. Esta se actualizó en el 2019, entonces esa es la que estamos trabajando. Nuestra herramienta está adaptada completamente a lo que es la norma 2019. Los principios de esta metodología de las ISO son estos 6 puntos, que son las generalidades, relevancia. Esto apunta a seleccionar datos, metodología, alcance, fuente y sumidero que sean apropiados al usuario, que sea íntegro, es decir, incluir todas las emisiones y remociones relevantes de gases de efecto invernadero, que sea consistente, esto nos permite tener comparaciones significativas, que sea exacto. Esto lo que busca es reducir los sesgos e incertidumbre en la medida de lo posible, porque obviamente vamos a tener ciertas lagunas de información, entonces los supuestos que lleguemos a realizar sean lo más certeros y conservadores posible, ya apuntando a esta exactitud. Que sea transparente, esto significa incluir información suficiente y apropiada, y nos permite a los usuarios tomar... Cuéntame. Perdona que te interrumpa. ¿Crees que sea posible que se escuche la presentación un poquito más alta? No sé si hay algo ahí técnico que puedas hacer con el micrófono o algo así. Igual se te escucha en todo caso, tranquila, pero parece que... Pero lo voy a hacer. A ver. Es mucho mejor con el computador que con... Veamos. Cuéntame ahí cómo se escucha. Yo te escucho perfecto. Ve nomás, cualquier cosa ahí nos avisan por el chat si alguno tiene problema, pero yo te escucho súper bien ahora, aún mejor que antes. Lo dejé escuchar un poco, pero... El público dice lo mismo, así que... Ahí sí estamos mejor. Sí. Creo que ya tengo que ir cambiando los audífonos para las presentaciones. Entonces, por último, tenemos la transparencia, que es incluir información suficiente y apropiada, y que nos permita a los usuarios tomar decisiones con una confianza razonable. Esto igual se los voy a recalcar después, cuando ya empecemos a ver un poco más la parte más técnica, más detallada del proceso de cuantificación de una huella de carbono.
El esquema metodológico en general son, para nosotros como Programa Huella Chile, son 4 grandes pasos. Porque digo para nosotros porque nosotros incluimos lo que es el proceso de verificación. Hay organizaciones que realizan su proceso de cuantificación, pero simplemente hacen una autodeclaración. ¿Ya? En primera instancia, tenemos el límite de inventario, que esto es un poco el rey en la cancha, definir lo que vamos a entender como organización, definir el año y las fuentes. Posteriormente tenemos la cuantificación de la huella de carbono. Acá ya tenemos los datos levantados y lo ingresamos a lo que es la herramienta. Posteriormente tenemos el informe de gases de efecto invernadero, que esto ya es con los resultados. Plasmamos todo esto en un informe que nosotros como programa desarrollamos un informe prototipo, así que es bastante sencillo de completar. Y por último tenemos este proceso de verificación, que es esta tercera parte independiente que mencionó previamente Daniela. Y en este proceso de verificación, ustedes pueden ver que existe como que retroceden unas líneas, ya sea al límite de inventario o a la cuantificación. El proceso de verificación es la revisión de la información que estamos declarando. Entonces, el ideal es que este organismo que nos está revisando la información no haga las correcciones pertinentes y nosotros, o sea, nos diga los hallazgos encontrados y nosotros los corregimos. Puede ocurrir que dentro del límite de inventario no se incorpora una fuente que es necesaria de incorporar, entonces la tenemos que incluir, o en el proceso mismo de cuantificación, un error que es bastante común, que es simplemente traspaso mal de los datos, un error de unidades, etc. Y ahí volvemos a entrar al ciclo, hasta llegar a un punto del proceso de verificación con una conformidad por parte del verificador. Ahora entrando más en detalle, como les dije, son 4 grandes pasos. El primero son los límites de inventario, que es la identificación del límite de la organización, periodo de tiempo, fuente de emisión y gases de efecto invernadero. Acá podemos ver la organización. Nosotros vamos a definir qué año queremos cuantificar. Tenemos 3 partes, que son las emisiones directas, que estas están asociadas a maquinaria, aire acondicionado, equipos de refrigeración, generadores, combustión como ya sea móvil o fija. Por otro lado tenemos las emisiones indirectas, esta está asociada a la electricidad que consume la organización. Y por último tenemos otras emisiones indirectas, que puede ser transporte de terceros, los viajes de nuestros colaboradores, adquisición de ciertos bienes y servicios, tratamiento y disposición de residuos. Como en otra parte entonces tenemos este límite, nosotros vamos a definir lo que vamos a entender nosotros como organización, y después de todas estas posibles fuentes que pueden existir, que están categorizadas en estas 3 partes, como emisiones directas, indirectas y otras indirectas, vamos a identificar las que nos competen y las que serían nuestras fuentes de emisión. Entonces, por ejemplo, tenemos, nuestra organización tiene un vehículo propio, y ahí tenemos que ver los litros de combustible, tenemos un sistema de aire acondicionado, entonces tenemos que ver los kilos de gas refrigerante, tenemos consumo de electricidad, entonces ahí tenemos que ver los kilowatts o megawatts, tenemos ciertos compras de insumos que son importantes para nuestra organización, que son significativos, entonces ahí tenemos que ver las kilos, las toneladas de estas compras que realizamos. Tenemos esta misma compra va a estar asociada lo más probable a un transporte. Hay varias organizaciones que importan ciertos productos, entonces ahí va a estar el tema de las toneladas kilómetros o personas kilómetros, porque también nos pueden ocurrir viajes de negocio. Y por último tenemos todo lo que son los relacionados a los residuos, que necesitamos levantar información asociada a toneladas. Posteriormente de realizar este barrido de fuentes de emisión, levantamos la información asociada, ya pasamos a lo que es el proceso de cuantificación y relaciones de gases de efecto invernadero, y esta es una pantalla de la herramienta, que ahí los vamos a ir viendo más en detalle. Ahí, después de ingresar estos datos de la herramienta, la herramienta genera un reporte en Excel, y estos datos son los que se ingresan a este informe prototipo que mencionaba previamente. Y ahí ingresamos nuestros resultados,
que son resultados preliminares, ya que el proceso de verificación siempre va a encontrar algún hallazgo en lo posible. Y acá también transparentamos parte de nuestra metodología. Ya, por ejemplo, pueden existir datos que tengan algún vacío de información. Entonces yo he realizado algún supuesto y ese supuesto va descrito en este informe. Y por último, entonces, tenemos este proceso de validación-verificación que busca revisar de forma imparcial y objetiva las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero informadas, o la afirmación que estamos realizando de nuestro GI, y esto se hace respecto a los requisitos de la ISO 14064, parte 3. Parte de los principios de esta ISO son que tiene que ser independiente, tener una conducta ética, una presentación ecuánime, y por supuesto un debido cuidado profesional. Ahora ya pasando a lo que es un caso práctico, que a veces es mucho más sencillo de visualizar. Bueno, en primera instancia, la inscripción al programa Huella Chile, Daniela mencionó una carta de compromiso. Esta carta se puede descargar directamente desde nuestra página web. Y esta carta tiene que venir firmada por el representante legal de la organización. Obviamente la organización debe tener un root jurídico, y ahí va el nombre del representante legal, el nombre de la organización, el root de la organización, y quién va a estar encargado de este levantamiento de información o el proceso de huella de carbono, que al final va a ser nuestro contacto en nuestra base de datos. Esta carta se envía escaneada al correo de nosotros, que es huellachile@mma.gov.cl. Posteriormente, nosotros vamos a acusar el recibo de la carta, y igual este correo viene con información de los pasos a seguir, que sería, si es que no tienen un perfil en ventanilla única, es crear este perfil. Acá la mayoría de las organizaciones públicas se están alineando a lo que es el uso de la clave única. Por ende, si ustedes ya tienen clave única, que es lo más probable, porque hay muchos trámites que hoy en día se realizan así, pueden ingresar acá, se hace este registro. La persona que haga este registro va a quedar como encargado de la organización, o bien a menos que se ponga como que el representante legal. Cuando se crea este establecimiento dentro de la ventanilla única, el encargado de este establecimiento, obviamente existen unos pasos previos. La creación de un perfil en ventanilla única solicita ciertos documentos, que es para comprobar como la formación de esta organización, los datos del representante legal. Esto pasa mediante el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente el equipo de RedC. Y posterior a esto, a que se apruebe esta creación de perfil, el encargado de establecimiento puede hacer solicitudes a sistemas sectoriales, que es donde nos encontramos nosotros como programa Huella Chile. Acá les estoy mostrando el del perfil de nivel central, que es del Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, de lleno a lo que es la cuantificación. Como les mencioné, son 4 grandes pasos. Entonces, el primero es definir, tenemos el límite de inventario, que es el esquema general. Tenemos que definir el año. La cuantificación debe ser 12 meses. Nosotros como ministerio calculamos del 1 de enero al 31 de diciembre. En este caso, hoy en día se está actualizando la huella de carbono 2021, o sea, 2020, perdón, porque tiene que ser año cerrado. Aquí le voy a mostrar principalmente datos de 2019, por ejemplo. O bien, existen organizaciones que por diversos motivos funcionan con año fiscal. Entonces, su año calendario, su año de medición es corrido, ya sea de mayo a abril, de junio a mayo, etc. Porque tienen que reportar a organizaciones internacionales, ahí va a depender de la organización, pero sí o sí tienen que ser 12 meses. Posteriormente, dentro de estos límites de inventario, tenemos que definir qué vamos a entender nosotros por la organización y qué es lo que queremos cuantificar. Actualmente nosotros, como ya un ejemplo más concreto, el Ministerio de Medio Ambiente, se compone de este edificio de nivel central, que está cerca del Metro Moneda, y además
de sus respectivas seremías que están a lo largo de Chile, en cada región. Entonces nosotros, la huella de carbono del Ministerio de Medio Ambiente es todas sus unidades asociadas. Hay organizaciones que prefieren partir como iniciar calculando solo una instalación y la casa matriz, o bien considerar todas las instalaciones de uno. Pero sí o sí tiene que estar bien definido y esta definición también se transparenta en el informe de cuantificación. De ahí tenemos las fuentes de emisión que existen en nuestra organización. En el Ministerio del Medio Ambiente tenemos el consumo de combustible, ya sea por fuentes fijas como fuentes móviles. Tenemos el sistema de refrigeración, entonces ahí tenemos los kilos de gas refrigerante, tenemos el consumo de electricidad, tenemos nosotros consideramos como bienes y servicios adquiridos el tema de el papel. Tenemos también ciertos viajes, obviamente, por ejemplo, hay que ir a varias personas del Ministerio de Medio Ambiente van a lo que es la COP, entonces ahí se ven estos viajes en avión. Y tenemos la generación de residuos y también de reciclaje. Y ahora ya pasamos al tema de cuantificación de emisiones. Como ya identificamos todas las fuentes asociadas a nuestra organización, acá están todas las categorías ya que pueden existir. Entonces a nosotros, como ministerio, nos compete combustión estacionaria, combustión móvil, emisiones fugitivas. Y en emisiones indirectas, están la por energía importada, adquisición de bienes y servicios, transporte tercero y tratamiento y disposición de residuos. Acá va a depender de cada organización las subcategorías que le competen. Siempre apuntar a lo que es significativo para su organización y levantar toda la información asociada y ser transparente en ella, que es parte de los principios de la norma. En este proceso de cuantificación, tenemos que levantar sí o sí todos los respaldos asociados, porque no podemos decir números al azar, sino que tiene que haber una trazabilidad de dónde levantamos esa información. Acá les presento parte de la información que se levantó el año pasado para calcular la huella del Ministerio 2019. Tenemos ya sea órdenes de compra, que acá están los viajes, tenemos las boletas de agua andina, tenemos algunas declaraciones y cartas enviadas por organizaciones que prestan servicios, como por ejemplo el tema de climatización, y ahí se puede ver los gases refrigerantes y la recarga que realizaron durante el año, las boletas asociadas a la recarga de combustible, y así también boletas asociadas al consumo de electricidad. Cabe destacar que cada uno de estos puntos se levantó por cada Seremi. Ya cada Seremi levantó su información y entregó los respaldos correspondientes. Si no hay respaldo correspondiente, se transparenta todo lo que se realizó. Puede ocurrir vacíos de información o como que existe la electricidad que nos entregaron la boleta de enero y la de marzo, pero faltó la de febrero. Entonces nosotros como organización definimos qué es el consumo promedio entre los 2 meses, o vemos los medidores de lectura, y hacemos la diferencia, etc. ¿Ya? Pero todo eso va en el informe declarado. Y acá tengo los datos. Entonces tenemos por combustión móvil. Estos son netamente de nivel central. Entonces los vehículos asociados. Y acá están los consumos ya sea anual de diésel y de gasolina. Nosotros como ministerio trabajamos primero en una planilla intermedia, y así podemos ver los datos desagregados por boleta, etc. Y finalmente en la herramienta lo que ingresamos es el resultado final anual. Entonces en la herramienta se van a ingresar los 4.512 litros que están asociados a diésel de nivel central. Asimismo ocurre para la adquisición de energía, que el de nivel central está asociado al sistema eléctrico nacional. Y acá tenemos boletas asociadas al edificio completo. Sin embargo, en este caso, el edificio de nivel central es compartido con otras organizaciones. Por ende, nosotros hacemos un prorrateo
asociado a nuestro consumo, dejando afuera lo que son el piso 1, tengo entendido que pertenece a otra organización. No nos hacemos responsables de su consumo y ahí está declarado, ahí está el supuesto de cuánto porcentaje nos asociamos como Ministerio de Medio Ambiente, la oficina, el edificio a nivel central, y cuánto se asocia a esta organización externa a nosotros. Lo mismo ocurre para el tema de agua. Recordar que se declara todo el año, por ende acá ponemos el dato anual. Cabe destacar que el tema de agua está como emisión indirecta porque lo que se ve es el tratamiento de agua. Entonces eso ocurre después de que pasa por nosotros. Por último, nosotros lo que levantamos información es el transporte de trabajadores. Obviamente, como les mencioné, este año 2019, que fue un año un poco más normal, hasta octubre, que ahí hubieron como ciertos vacíos con respecto a asistir al edificio en sí. Entonces acá hacemos un levantamiento de información, se hace una encuesta donde se puede levantar la información mejor posible. Lo más probable, al ser una organización tan grande, es que no levantemos la información. Yo no puedo levantar las 600 personas, sino que levanté 300. Ya levanté la información de 300, entonces se proyectan los datos. Este año, como les mencioné, se está desarrollando la huella del ministerio, la encuesta cambió, ya que el año pasado la modalidad de trabajo cambió. Sin embargo, el ministerio igual siguió funcionando, solo que cada uno desde sus casas. De hecho, ahora le estoy presentando desde el departamento. Y ahí hay que hacer una encuesta lo más adecuada posible. Nosotros levantamos información sobre los consumos que tiene cada persona en su departamento. Obviamente se hace un estimado. También se levanta información de aquellos que sí fueron y asistieron a trabajar presencialmente, que hay organizaciones que por ciertas tomaron todas las medidas posibles y hicieron una asistencia como parcial de sus trabajadores, y ahí hay que levantar la información asociada. Después de levantar toda esta información, de plasmarla en la herramienta, de poner como los datos anuales por cada una de las categorías, la herramienta obviamente hace su proceso de cálculo interno, donde entrega este Excel con los resultados finales por subcategoría. Esta información la plasmamos en este informe. El informe principalmente te presenta las mismas etapas del proceso de cuantificación, que es decir, los límites de inventario, es decir, nosotros dijimos que estamos cuantificando el año 2019, año calendario, es decir, de enero a diciembre, que estamos cuantificando todas las oficinas asociadas al Ministerio de Medio Ambiente, es decir, de Arica a Magallanes. También tenemos los supuestos realizados, por ejemplo, el tema de transporte, cómo se extrapolaron los datos. Alguna información que no hayamos podido conseguir, entonces la excluimos. Acá viene el principio que es muy importante, el tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque el verificador puede ir a nivel central, revisar que obviamente las oficinas de Santiago Centro, las más nuevas sobre todo, son completamente cerradas, no tienen ventanas, entonces claramente va a tener un sistema de refrigeración, un sistema de aire acondicionado, y nosotros si no lo estamos declarando y ni siquiera estamos transparentando que existe, pero que no podemos levantar la información, nos van a hacer un hallazgo y eso hay que corregirlo. De aquí ya viene el proceso de verificación. Lo que tenemos que entregarle al verificador es este informe, el reporte Excel y por supuesto todos los respaldos que son los que nos permiten hacer la trazabilidad de los datos que nosotros estamos entregando como organización. También están los procedimientos los elementos básicos de una verificación es que describamos como los procesos existentes dentro de nuestra organización, que demos la trazabilidad de los datos, que son estas boletas, de los procedimientos de recolección de datos, ya sea
documental o instrumentos. Hay organizaciones más específicas que hacen la medición misma en alguna maquinaria, la identificación de las fuentes y los factores de emisión de gases de efecto invernadero que fueron utilizados. Y acá ya venimos lo que es la postulación al sello, que aquí lo va a hacer Dani, porque lo vamos a ver directamente en lo que es la plataforma. Gracias, Anita. Voy a compartir mi pantalla. Ahí había una pregunta en el chat que la vamos a responder inmediatamente, pero voy a ver primero el ingreso. Entonces voy a compartir con mi pantalla. Perfecto. No sé si se ve la ventanilla única aquí ahora. Se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, entonces, como habíamos dicho, todo el ingreso de los datos, de la postulación, todo se hace a través de ventanilla única. Ustedes van a ver esta portada cuando ingresen a ventanilla única. En el caso de que no sepan cómo solicitar el manual, perdón, el sectorial o cómo cambiar de representante legal del establecimiento u otras cosas, aquí abajito hay un link que dice videos y manuales, que hay distintos videos de cómo solicitar el establecimiento, traspasar al nuevo encargado, reclamar a otro encargado. Y aquí está el de Huella Chile, que es cómo se solicita el sectorial, ¿sí? Entonces ahí pueden ver el video de cómo solicitar el sectorial. Una vez que ya tengan el sectorial activo, ingresan acá con su clave única. Acá yo voy a ingresar con el mío. En ventanilla única hay distintos perfiles, ¿sí? Está el perfil de encargado, el de delegado y el de representante legal. Actualmente nuestro sistema sectorial, que es el de huella de carbono, solamente permite que una persona suba la información, ¿sí? Es decir, la visualización de datos va a ser a partir de establecimiento y a partir de personas, a nivel de usuario. Entonces nosotros les recomendamos que desde un inicio ustedes vean y determinen quién va a ser el usuario que vaya a subir todos los datos, porque muchas veces nos pasa que, no sé, lo sube un delegado y después el encargado quiere ver los datos y dice como se borró el inventario, pero en realidad no se borró, sino que simplemente es el delegado quien tiene el inventario bloqueado para ese año y él es el que subió los datos y es él que puede visualizar y cambiar los datos. Entonces es una persona quien puede ver los datos y subirlos. Entonces acá en Huella Carbono vamos a apretar entrar y yo soy declarante, delegado del nivel central del ministerio. Yo voy a ingresar acá y voy a tener distintos apartados. Primero voy a tener un escritorio que no voy a ver nada porque no tenemos ningún dato actualmente subido para este establecimiento. Luego voy a ver aquí mi establecimiento donde puedo ver como algunos datos, como la ubicación. Generalmente la ubicación acá, el mapa está muy mal. Por ejemplo, no aparece aquí en Lima, pero aquí aparece la dirección, el root, el nombre del establecimiento y el año de ingreso del establecimiento. Les va a aparecer a todo el 2021 porque fue el año en que se estrenó finalmente esta plataforma de cálculo. Y aquí vamos a tener huella organizacional, huella eventos y proyectos de mitigación. Voy a partir por huella organizacional, que finalmente es donde nos compete. La huella organizacional es donde tenemos que calcular y finalmente subir nuestros datos en el caso de que queramos calcular y cuantificar nuestra huella de organización. Y aquí tenemos dos botoncitos que nos van a servir. Primero es uno que se llama cuantificar huella organizacional, que es este botoncito verde, que es para usar nuestra calculadora, ¿sí? La calculadora del programa Huella Chile. Y si no, pueden, si es que tienen su calculadora propia, ya tienen todo cuantificado, pueden utilizar acá, donde dice ingrese aquí, ahí van a poder calcular su huella organizacional, o subir los datos en realidad para postular a los sellos, pero sin ocupar nuestra calculadora, ¿sí? Ahora, respondiendo a la pregunta que habían hecho en el chat, sí, hay una plataforma como de capacitación. De hecho, me voy a meter ahora porque no voy a aquí jugar con la plataforma del ministerio. Entonces, tenemos una plataforma de capacitación que tiene un email y un usuario, como se ve acá. Y esta plataforma de capacitación, finalmente, es lo mismo que la plataforma anterior. Se ingresa por otra página.
pero es lo mismo y para que ustedes puedan como jugar a subir los datos, a postular a sellos incluso, no van a poder obtener sello en esta plataforma, pero sí pueden como hacer todas las pruebas que quieran hacer. Y para poder acceder a esta plataforma tienen que mandar un correo a huellachile@mmea.gov.cl. Aquellas organizaciones que ya están registradas pueden obtener acceso a la plataforma. Entonces tiene que indicarnos el root de la organización y la razón social para que nosotros le respondamos con los pasos a seguir, que finalmente van a ser el usuario y la contraseña para poder ingresar a esta plataforma de cuantificación, capacitación. Entonces la plataforma capacitación es para jugar y ustedes pueden solicitar el acceso al correo de nosotros. Aquí tenemos los mismos apartados que teníamos en la plataforma anterior. Es la misma plataforma, solo que esto tiene otro, no está como en el mismo ambiente, por así decirlo. Y vemos acá en huella organizacional que yo ya he ingresado varios años. Entonces, por ejemplo, cualquier otra persona, usuario que sea de esta capacitación, de este usuario, no va a poder ver los años que yo ya bloqueé. Por ejemplo, yo bloqueé el año 2015, el 2018, el 2019 y 2020. Si hubiese otro delegado de la organización y que intente ingresar datos al mismo establecimiento, va a intentar ingresar una huella y no le van a aparecer estos datos, porque yo como otra usuaria ya tengo estos años bloqueados para ese establecimiento, ¿sí? Por lo tanto, es un usuario el que sube los datos, y si quieren subirlo más de uno también puede ser, pero va a quedar desordenado. Entonces nosotros recomendamos que sea un usuario el que suba los datos. Entonces vamos a ingresar acá a calcular la huella organizacional. Vamos a ver que todos dicen autodeclarado y vamos a ver la diferencia entre autodeclarado y el otro estado que es borrador. Vamos aquí a calcular la huella organizacional y vamos a seleccionar el año. Por ejemplo, me aparece solo el 2016 y 2017 porque los otros años ya los tenía bloqueados. Entonces voy a probar con el 2017. El nombre del inventario, uno va a poner un nombre referencial para su inventario, entonces vamos a poner inventario 2017, la Cámara de Comercio. Y el establecimiento en este caso es un usuario de capacitación porque estoy en el usuario de capacitación. Y apretamos continuar. Y aquí accedemos a la plataforma, que era lo que le había mostrado a Anita. Tenemos las emisiones y remociones directas con las distintas categorías acá. Por ejemplo, combustión estacionaria, podemos agregar el tipo de fuente de combustión estacionaria, el tipo de combustible, supongamos que usamos gasolina, la unidad, por ejemplo, si ocupamos metros cúbicos o litros, y la cantidad de combustible. Recordar que todos los datos que se ingresan son datos anuales, por lo tanto, nosotros también recomendamos que ustedes tengan una plataforma externa como Excel o algo así, si es que tienen datos mensuales, y agreguen acá el compilado, ¿sí? El compilado anual. Entonces, por ejemplo, si yo voy a ingresar los metros cúbicos de gasolina que utilizó mi generador en ese año, que en este caso es el 2017, voy a ingresar aquí, no sé, 50 metros cúbicos, y aprieto acá donde dice agregar, y me va a aparecer aquí, cálculo completado, y me va a aparecer la huella de carbono asociado a ese dato de actividad que yo ingresé recién. Y así lo mismo con todas las otras subcategorías. Tenemos combustión móvil, que es para el transporte de las organizaciones, siempre y cuando yo sea dueño finalmente de ese transporte. Tenemos para agricultura, silvicultura y otros usos de suelos, en el caso de estas industrias como más particulares. Lo mismo con los procesos industriales. Tenemos aquí varios procesos industriales en el caso de que mi organización sea, por ejemplo, de la industria química, sea una organización de tratamiento de residuos. Emisiones fugitivas, que era lo que mencionaba Anita, relacionado con los gases refrigerantes. Aquí tenemos varios gases refrigerantes, que son gases refrigerantes que están bajo el protocolo de Kioto, que son los que se declaran en el inventario. Y acá tenemos otros gases refrigerantes, que son otras emisiones fugitivas, que uno también puede agregar. Aquí no van a aparecer muchos porque tenemos de otros también. Como tenemos en la plataforma capacitación, no están todos los gases refrigerantes, pero estas de acá, que son bajo el protocolo de Montreal, son otros listados de gases refrigerantes que no están bajo este protocolo de Kioto, por lo tanto, se declaran de forma informativa bajo el inventario. No van a quedar en la cuantificación total, sino que va a quedar abajo en un apartado como emisión informativa, ¿sí? Y es para que ustedes sepan cuánto emite esta emisión, pero no va a estar cuantificado dentro de su inventario. Pero igual pueden hacer gestión sobre estos gases refrigerantes que no están bajo el protocolo de Kioto.
Y siempre que quieran agregar alguno, tienen que seleccionar aquí finalmente el refrigerante, la unidad que uno quiere ingresar y la cantidad anual, ¿sí? Por ejemplo, aquí serían 10 gramos, supongamos, y aquí tenemos las toneladas o los kilogramos de CO2 equivalentes asociados a ese nivel de actividad. Y también tenemos un ítem de remociones, en el caso de que ustedes tengan remociones, y estas remociones tienen que cumplir con ciertas características y van a tener un factor de emisión propio, ¿sí? Porque va a depender mucho del tipo de remoción que ustedes tengan, ¿sí? Entonces estas son las emisiones directas, son todas estas categorías, y es simplemente ingresar el nivel de actividad, el dato de actividad que finalmente va a tener mi organización a nivel anual. Luego viene esta otra emisión indirecta que tiene relación con la energía. Ingresamos el consumo total de energía eléctrica en distintas unidades. Por ejemplo, si tenemos en kilowatt hora y mi organización al año consumió 500 kilowatt hora, supongamos, voy a seleccionar el sistema eléctrico y luego presiono agregar. Bueno, aquí no tengo uno porque creo que es el zinc. Ahí está. Voy a seleccionar mi sistema eléctrico, ¿sí? En general tenemos problemas para los inventarios que son muy antiguos y ahí va a depender también del año que ustedes quieran cuantificar. Va a depender también de lo que les sirva a ustedes, ¿sí? ¿Realmente para ustedes vale la pena cuantificar un año tan antiguo como el 2017 o no? Entonces ahí va a depender de las acciones que ustedes quieran tomar. Y aquí finalmente tenemos las categorías de otras emisiones indirectas, que es lo mismo que habíamos visto anteriormente, se ingresa el nivel de los datos en estos distintos tipos de categorías, ¿sí? Tenemos adquisición de bienes y servicios, aquí está el agua potable, por ejemplo, y tenemos plásticos, papel, tintas, entre otros, siempre que sea relevante para su organización. Tenemos el transporte de terceros, y acá está el transporte de personas, el transporte de carga y el transporte de residuos. Tenemos el uso de productos comercializados, que esto es para organizaciones que producen finalmente algún producto que en su uso vaya a contaminar. Por ejemplo, organizaciones que produzcan combustible. Ese combustible se va a quemar y finalmente esa quema del combustible va a generar gases de efecto invernadero. Y el tratamiento y reexposición de residuos, que dependiendo del destino va a tener un factor de emisión distinto. Sí, tenemos distinto destino para estos residuos. Cuando ya hayamos ingresado todos los datos, vamos a apretar aquí abajo continuar. Y acá podemos ver un resumen finalmente de todo lo que hemos ingresado. Y acá nosotros podemos editar. Si por ejemplo acá me equivoqué, no eran 50 metros cúbicos, sino que eran 100 metros cúbicos. Yo lo cambio acá y tengo que apretar este botoncito que dice guardar. Y ahí se actualiza el dato que yo acabo de agregar, ¿sí? Entonces van a ver todos los datos que uno vaya agregando, los puede editar de acá. Lo puedo eliminar, lo puedo cambiar. Por ejemplo, ahí lo eliminé. Luego, si es que ya tengo todo listo, aprieto continuar. Aquí todavía no tiene que estar verificado, simplemente yo tengo que tener los cálculos listos. Y luego accedo a esta otra pestaña, donde aquí vamos a seleccionar el origen de los datos, ¿sí? Por ejemplo, el origen de los datos de la combustión estacionaria yo lo obtuve a través de boletas y facturas. Y esto va a servir para luego ver el nivel de incertidumbre de los datos. Y el de la electricidad, por ejemplo, yo también lo obtuve con boleta y factura, porque lo tengo todo con boleta. Y aquí me va a aparecer un resumen, y yo aquí abajo voy a seleccionar el indicador de intensidad. Y el indicador de intensidad va a depender de lo que ustedes quieran utilizar, ¿sí? Va a ser la producción, las toneladas o kilogramos de CO2 equivalentes dividido por la producción o por las personas o por la superficie, va a depender netamente de su organización. Y por ejemplo, si yo selecciono producción, tengo una planta productiva, por ejemplo, en unidades, y yo ese año produje 50 unidades, se me va a calcular acá el indicador finalmente en kilogramos de CO2 equivalente. Y aquí ya tengo todo listo ingresado, todavía no está verificado. Si no está verificado, yo tengo que apretar acá donde dice guardar borrador, porque si aprieto acá donde dice declarar huella, me va a aparecer este mensaje, que dice que asegúrese que la huella de carbono esté verificada, porque cuando uno declara la huella, ya no se puede volver a editar los datos. Y el verificador en general va a tener alguna retribución con ustedes, por lo tanto ustedes van a tener que hacer algún cambio. Y si no pueden editar los datos, no van a poder hacer ese cambio. En el caso de que tengan la huella autodeclarada y el verificador les haga hacer algún cambio,
nos puede mandar algún correo y nosotros le podemos habilitar la opción, pero ahí nos podemos demorar un poco, por lo tanto, nosotros le recomendamos siempre declarar la huella, siempre y cuando ya esté verificada y esté todo listo. Entonces yo aprieto acá guardar borrador, porque todavía no está verificada, y se me guardó acá. Ven que está en estado borrador este inventario con los datos que yo agregué. Puedo seguir editándolo, agregar más datos, cambiar los datos que el verificador me haya dicho, y acá descargo el borrador. Sí, se descarga acá los datitos. Voy a esperar un poco a que se descargue. Y aquí se me va a descargar un PDF y un Excel. Y este es el Excel que mencionaba Anita, que es el que se descarga de la plataforma, que va a tener una página de resumen del cálculo, con aquí la cantidad que yo ingresé y la emisión aquí asociada. Voy a tener aquí la declaración. Estas tablas finalmente son las que nos van a servir para rellenar nuestro informe de cuantificación. El informe de cuantificación es bien clarito diciendo copie y pegue la tabla tanto de la pestaña tanto. Entonces es como copiar y pegar estos datos, por ejemplo. O esta de los factores de emisión, que igual se ingresan. También podemos ver el nivel de incertidumbre. Es baja en general porque yo ingresé solamente, por ejemplo, el origen de datos, puras boletas o facturas. Entonces, esas son las que tienen el nivel de incertidumbre más bajo. Por lo tanto, aquí voy a tener incertidumbre total baja. Y de aquí puedo ver una serie respecto a los años anteriores. Yo ingresé el 2017 ahora, pero tenía para otros años, si ustedes habían visto, tenía otros años aquí ocupados que yo utilicé de prueba, así que puedo ver aquí un resumen un poco de todos los años que yo he ingresado datos. Y finalmente, como yo ya tengo esto, perdón, está sonando una bocina parece, pero es mía por si acaso. Entonces acá aprieto editar cuando yo ya esté lista. Si ya estoy verificada, por ejemplo, me dice ya está todo ok, modifiqué todos los datos, me voy de nuevo a editar, voy a continuar, acá, continuar. Y aquí, como yo ya estoy lista, aprieto este botoncito que es declarar huella. Cuando yo ya estoy verificada, estoy lista, cambié todos los datos, aprieto acá declarar huella y pongo aceptar. Y si se fijan, esta huella ya está autodeclarada y no la puedo editar. Tampoco la puedo eliminar, pero sí se me habilita este botoncito verde que dice postular al sello. Y aquí yo puedo postular el sello. Todas las postulaciones se hacen a través de la plataforma. ¿Sí? Entonces acá van a aparecer algunos pasos. Iniciar la postulación. Aquí está el resumen de lo que yo voy a declarar. Valido esta declaración. Acá selecciono el verificador que me haya verificado. ¿Sí? Por ejemplo, voy a seleccionar aquí cargo ambiente y los datos del equipo. Aquí me van a aparecer nombres de juguete porque estoy en la plataforma de capacitación, pero cuando estén en la plataforma real les van a aparecer los miembros del equipo verificador y ustedes van a seleccionar y van a seleccionar el rol que tuvieran, por ejemplo, el jefe del equipo. Y además acá ustedes pueden descargar la autodeclaración de no conflicto de interés, que si se acuerdan eran 3 documentos que se subían. La autodeclaración de no conflicto de interés se puede descargar aquí mismo o desde nuestra plataforma en la parte donde están los formatos. Y aquí apretan continuar y suben los informes de cuantificación, verificación y autodeclaración. Supongamos que voy a subir aquí cualquiera. Acá, no, voy a meter a cualquier otra, ya, okay. Voy a subir aquí una de mis clases. Voy a subir cualquier archivo, pero finalmente ustedes van a subir sus archivos, que son el informe de cuantificación, el de verificación y la autodeclaración de no conflicto de interés. Y aquí les van a subir esos archivos y envían la postulación. Y finalmente aquí ya nos van a poder postular, porque ya lo postularon, pero aquí abajito si se van, va a estar este, que está aquí, el estado postulada de esta cuantificación. Y aquí pueden eliminar la postulación. Y cuando nosotros lo hayamos revisado, tenemos un plazo aproximado de 15 días hábiles para revisar los datos y darles si es que tenemos algún comentario o algo. Y luego cuando no tengamos comentarios, nosotros por la misma plataforma les subimos los archivos, el sello de reconocimiento y el diploma, y a ustedes les va a llegar un correo con los archivos y también lo pueden descargar aquí mismo cuando ustedes vean que se actualizó de postulada a reconocida su inventario que hayan postulado. Y esa es todo como la tubería finalmente de la postulación. Creo que hay algunas preguntas en el chat para que podamos verlas. Muchísimas gracias, Daniela. Ana, se pasaron por todo
el detalle que nos compartieron, la capacitación súper completa que hicieron. Tal vez, bueno, solamente reforzar a todos los que asistieron, que ojalá les haya podido aportar valor en toda la medición de los gases tanto directos como indirectos, y que, como bien explicaron, tanto si lo hacen de manera personal o si lo hacen con algún apoyo externo, toda medición que hagan tiene que ser auditada por un externo, y para que sea efectiva, ojalá sea dentro de la lista de verificadores autorizados por Huella Chile, que eso también está disponible en la página, que no sea con un verificador cualquiera, un auditor cualquiera, sino que ojalá esté dentro de la lista validada por Huella Chile. Ahí, Daniela, no sé qué tantas preguntas pudiste ir abordando en tu presentación, porque fueron haciendo, bueno, entre medio varias otras. Si quieres, repasemos con las preguntas que fueron haciendo para ver si hay alguna que haya quedado en el tintero. Y ojalá que los que hayan hecho las preguntas continúen en la sesión. Lucía pregunta, ¿hay dentro del sitio de Huella Chile alguna planilla tipo ambiente de prueba que uno pueda descargar para fines pedagógicos, por ejemplo, o solo mediante la creación del establecimiento en ventanilla única? Sí, bueno, con esa era la que le había mencionado de la plataforma capacitación, que nos pueden solicitar acceso al correo. Voy a dejar aquí el correo. Y ahí pueden decir como su organización, el root, y que solicitan el acceso para la plataforma de cuantificación, y nosotros les damos el acceso y los pasos a seguir, y ahí no necesitan crear el establecimiento, sino que pasan directamente a esta planilla, como a esta capacitación que yo hice todo en esa plataforma ahora. Perfecto. Ese que tú decías que los datos eran de juguete. Sí, exacto, de juguete. Rolando luego pregunta, ¿en qué categoría se clasifica cada organización? Cámaras, gremios, asociación. No sé, Anita, si quieres contestar tú. Bueno, ahí el tema de la organización va a depender de ustedes, pero nosotros como programa trabajamos a nivel de RUT, ¿ya? Cabe destacar que existen organizaciones que son mediante un holding, entonces el holding es el que cuantifica y el que declara esta huella, que adentro son 7 empresas. Hay organizaciones que declaran una que es RUT de empresa que pertenece a un holding, pero lo quiere hacer como más solito y ve a nivel de establecimiento primero. Ya, entonces ahí va a depender de ustedes que entiendan como organización. El tema de los gremios, las asociaciones, la idea es que lo vayan viendo como cada uno su organización. De ahí ver si quieren como después unir sus cuantificaciones, obviamente todos alineados bajo la misma metodología, y de ahí declarar como gremio o como asociación lo que se tiene. Hay ciertos gremios y existen, ahí Daniela ha trabajado más el tema de los APL, entonces tienen como ciertos lineamientos de cómo cuantificar los que pertenezcan a estos gremios y a estas asociaciones, y cada organización en sí cuantifica su huella de carbono igual, ya como por separado. Perfecto. Gracias, Ana. Ojalá le haya quedado la respuesta clara a Rolando. No sé si Rolando sigue aquí conectado. Y si no, varias preguntas después. sí, si no, cualquier cosa, si alguien hizo alusión a alguna pregunta y quiere hacer un comentario, igual es bienvenido de poder levantar la mano y le damos la palabra. Lucía también pregunta, si la organización tuviera también productos, ¿tendría una sección de huella de productos también? Actualmente no tenemos para huella de productos, porque ese tiene más relación con análisis de ciclo de vida y sigue otra metodología distinta a la ISO 1464, que es con la cual nos guiamos nosotros. Pero sí, a veces cuando tenemos plantas productivas que solo generan un producto, muchas veces se puede un poco utilizar nuestra plataforma para poder ver finalmente con este indicador de intensidad, que sería como por ejemplo dividido en las unidades de productos, ver finalmente cuál sería la huella de cada producto. Pero no sería como una huella para su producto, de hecho no sería como un logo al producto, sino que sería siempre a la organización, y podría servir como para un uso interno de la organización, ¿sí? Pero no para comunicar. Perfecto. No para comunicar a través de esta plataforma al menos. Sí, hay que agregar que, bueno, el enfoque de la plataforma es organizacional. Existen organizaciones dentro del programa que generan productos, pero ven como todas los consumos y los datos de actividad asociados a la creación de una gran gama de productos, ¿ya? Pero en sí no estaría como
Porque una huella de producto conlleva el análisis de cada etapa, puede ser de la cuna a la tumba, por ende, lo más probable es que no sea dentro de un año calendario tampoco, ¿ya? Entonces, las emisiones que sí se pueden ahí asociar podría ser el transporte, que las organizaciones cuando calculan huella organizacional y venden producto, ven el transporte asociado para la venta de sus productos, la exportación, etcétera, así también para los insumos, ya que estas serían esta categoría indirecta. Entonces ahí como que estaríamos metiendo un tema de producto, pero no sería una huella de producto, sería netamente organización. Que indirectamente igual debe influir, pero no se puede catalogar como el producto propiamente tal. Tal vez la energía también está asociada a la producción de ese producto y así sucesivamente, pero claro, es difícil enfocarlo en el producto propiamente tal. Alejandro González dice, Rolando también pregunta, ¿para usar la plataforma de capacitación se debe enviar también una carta solicitud? ¿Solo debo enviar un mail? Esa parte igual lo explicó Daniela. Y luego pone, adquisición de bienes y servicios, si se compran computadores, camioneta, ¿esto se incluye en su etapa de compra? Eso es por el viaje del lugar donde se proviene o por su viaje, no me queda muy claro. El tema de la adquisición de bienes y servicios, nosotros hay ciertos insumos que ya tienen su factor de emisión asociado a la generación. Por ejemplo, el tema de los plásticos. Ya hay como un factor de emisión tipo por la generación de ese producto, ¿ya? Entonces, trae una carga ambiental ese producto. Lo que no todos los productos lo van a tener. El computador, no tenemos factor de emisión específico para lo que es el computador, pero ahí lo que sí o sí consideramos, si es un insumo significativo, si estás comprando un notebook, que es como para no importa, pero si tu empresa, por ejemplo, es distribuidora de todos los computadores y importa, entonces ahí lo que sí o sí tiene que manejar es el tema de el transporte y la huella de carbono asociada a ese transporte y a esa importación, que muchas veces lo más probable es que sea por barco, o bien hay organizaciones que por urgencia hacen compra y tienen que traerla en avión porque necesitan que sea más rápido. ¿Ya? Pero hay ciertos productos que existe su carga ambiental, está cuantificado y la herramienta lo levanta, pero el tema del transporte es lo que nosotros le ponemos más foco, porque no todo tiene su huella asociada. Buenísimo. Luego Rolando también pregunta, Rolando fue bastante activo en esta sección. Para el tema de verificación de un tercero, Huella Chile maneja un costo promedio que debiese cobrar estas empresas por hora, día, etcétera, UF. No, realmente no tenemos la trazabilidad, es una pregunta que siempre nos hacen, porque al final igual nosotros tenemos un listado hoy en día de 30 verificadores, y ahí va a depender del tamaño de la organización, ya lo que se quiere cuantificar, lo que está asociado. Entonces ahí siempre decimos como, agarra todo el listado y ahí que manden que les manden las propuestas económicas y ahí pueden ver bien cuál es el costo. Sí, como decía, depende mucho del tamaño de la organización, de si han tenido experiencia previa. El verificador va a ver si es que va a ser una verificación relativamente fácil o relativamente difícil, y con eso también va a poder hacer la cotización de la servicio de verificación. Pero para una empresa pequeña, los costos podrían ir desde 500.000 pesos hasta 3 millones, por ejemplo. Pero por eso son muy relativos. Va a depender mucho de la organización, del tipo de expertise que tenga también el organismo verificador. Algunos se enfocan más en un tipo de organización que en otra, entonces por eso nosotros ahí le dejé el link con los verificadores, tienen el contacto, pueden mandar correos a los verificadores. Perfecto, y ahí luego Mauricio pregunta, una pregunta que creo que ya respondiste, Daniela. ¿Los respaldos de las mediciones que se cargan en la plataforma se entregan al verificador directamente o igual se cargan en la plataforma? Eso fue cuando mencionaste que siempre es bueno subir la data una vez que haya sido auditada. No se sube ningún archivo a la plataforma, solamente se suben estos números. Todos los datos como boletas, facturas, respaldo Excel externo o lo que sea correo, todo lo que había mostrado Anita,
todo eso se le entrega al verificador directamente, ¿sí? Como una comunicación por fuera que puedan tener. Pero en la plataforma, como ven, solamente los 3 archivos que se cargan son estos 3 informes en PDF, no se carga ningún otro archivo, Claro, ningún pero son respaldo. informes que ya fueron validados en el fondo. Sí, sí, cuando ya están verificados, sí. Perfecto. Luego Fernando pregunta, en caso de empresas que externalizan servicios logísticos, ¿cómo considera Huella Chile ese impacto? Eso pensando que no tiene control sobre sus vehículos o rutas. Esto va a la categoría de emisiones, otras emisiones indirectas, porque Eso es finalmente alcance 3, ¿no? Exacto, es símil de alcance 3, porque nosotros igual necesitamos estos servicios para poder operar y hacer funcionar la organización. Entonces, si son significativos, es importante que sí o sí los declaren acá. Obviamente, ahí también después se puede ir haciendo un juego. Si no tenemos este control operacional sobre cómo funciona la ruta, después sí podemos ir haciendo ciertas licitaciones de escoger ciertas organizaciones que sí presten atención a hacer ruta más eficiente, a tener vehículos eficientes y a ir transparentando la información con la organización que está declarando esta huella de carbono. Que hay muchas organizaciones que ya están haciendo este trabajo. Perfecto, Ana, gracias. Creo que quedan 2 preguntitas, vamos a alcanzar justito con el tiempo. Javier pregunta, ¿cómo lo hago si ya tengo inscrito una organización, pero ahora voy a reportar la medición de huella de carbono de otro establecimiento asociado al mismo RUT? ¿Eso lo defino en los límites organizacionales? Exacto. Para eso existe el tema del informe. Igual hay muchas organizaciones, ahí hay que ver bien el tema del establecimiento, porque hay organizaciones que levantan información a nivel de casa matriz. Entonces la casa matriz incorpora todo. Y después, como mostró Daniela, había una parte que uno le puede poner el título a este inventario, y acá le podemos poner el título a este establecimiento, y en el informe, además, declarar de qué establecimiento estamos hablando. ¿Ya? Pero igual podemos ver más en detalle y nos pueden escribir a Huella Chile para ver esto, porque hay organizaciones bajo un RUT que tienen muchos establecimientos. El Ministerio de Medio Ambiente, cada CEREMI tiene su propio establecimiento. Entonces se puede generar otro establecimiento. ¿Ya? Pero ahí va a depender cómo lo quieren enfocar. Perfecto. Fernando tiene las 2 últimas preguntas. En caso de no existir factores de emisión disponibles en la plataforma, para cargarlos en el sistema, ¿es necesario validarlo con el equipo de Huella Chile o se incorpora de manera independiente solo para la organización? Se valida con el equipo verificador, el factor de emisión propio. Sí, de hecho, cuando ingresan el factor de emisión propio, abajo hay como un botoncito que dice como el factor de emisión está validado, y es que después tienen que verificarlo con el equipo verificador. ¿Sí? Todos los factores de emisión propio tienen que estar verificados. Igual si es que tienen alguna duda, nos pueden contactar al correo. Nosotros hemos ayudado a varias organizaciones que necesitan sus factores de emisión propio y nos mandan como una lista de factores de emisión, los pros y los contras, por ejemplo, o nosotros mismos lo ayudamos a buscar factores de emisión como específicos para su industria, y ahí entre todos podemos ir viendo qué factor de emisión puede ser mejor, y eso puede ser también más fácil cuando lo presentan al verificador porque van a tener un respaldo de nosotros, ¿sí? ¿El proceso de verificación con Huella Chile tiene algún costo? El proceso de verificación tiene sí, el costo es para la empresa verificadora, ¿sí? El organismo verificador finalmente es quien va a cobrar, que es el listado que nosotros mandamos. Huella Chile no tiene ningún costo. Perfecto. Igual muchas veces nosotros, sorry Natacha, nosotros tenemos procesos. Nosotros sí o sí, uno de los pilares de Huella Chile es dar soporte técnico, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí van a existir organizaciones, son más específicas, que tienen dudas como más puntuales sobre fuentes de emisiones, y ahí claramente nos pueden contactar y generamos una reunión interna, y ahí podemos conversar más en detalle sobre la organización y como la definición, ya que acá entendieron como más el contexto general. Pero en sí, ese es como parte de nuestros pilares y nosotros no cobramos por eso proceso. La verificación del factor de emisión, nosotros ahí le damos soporte y después igual sí o sí va a pasar por tiene que ser verificado por el equipo con el que estén trabajando, esta tercera parte independiente, si es que desean postular al sello. Excelente, Ana, qué bueno saber que se cuenta con ese recurso también. Ahí Fernando había hecho una pregunta, dice, ¿cuáles son los requisitos para ser una empresa verificadora autorizada?
Sí. Ahí te recomendamos que nos mandes un correo directamente al programa Huella Chile, ahí nosotros tenemos un listado de requisitos, tiene que ser, ahí la Dani me puede aportar, porque ya se me están olvidando un poco, pero es como entidad jurídica, obviamente mostrarnos su experiencia en temas de huella de carbono. Ahí no recuerdo cuántos años de experiencia habíamos puesto ya. No, yo tampoco, pero lo tenemos en el correo ahí bien, Sí. bien específico. Entonces, existe un correo prototipo, así En la que ahí plataforma deben estar los mando. requisitos, ¿no? Sí, ahí está que nos mande un correo y les mandamos el detalle. Perfecto. Bueno, ahí están agradeciendo todas las respuestas que dieron. Logramos, siendo las 11:30, resolver todas las preguntas planteadas en el chat al menos. Así que eso, muchísimas gracias Daniela, Ana. Espero que esta presentación les haya aportado valor a todos los asistentes. Tuvimos una tasa súper alta de participación, estuvimos casi en los 70 asistentes, ahora probablemente se fueron bajando por todo el tiempo. Pero esperamos que nos puedan acompañar en el resto de las sesiones del ciclo. Como saben, hoy fue la medición, mañana es reducción y ya el jueves cómo alcanzar la carbono neutralidad. Así que ojalá puedan participar del resto de las sesiones también, se sumen más personas que no hayan participado hoy y son todos más que bienvenidos a ser parte de todo el ciclo. Así que eso. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes de Huella Chile que siempre han estado tan disponibles para enseñarnos cada pasito de alcanzar la carbono neutralidad tan necesaria a nivel nacional e internacional. Necesaria y urgente. Sí. Muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Mañana a la misma hora, mismo canal. Sí, ahí nos vamos a repetir el plato. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao a todos. Chao, chao. Chao, chao.